Muy buenos días, Fernando, ¿cómo estás? Hola, buen día, César. Aquí con un poquito de frío después de varios días de calor y Tocó frío, ¿ah? un poco más tranquilo porque las noticias nos dicen que por lo menos hay Consejo de Ministros aprobado, ¿no? Consejo no, gabinete. Sí, bueno, creo que fueron con otra actitud. Qué bueno. ¿Qué tal? ¿Qué Oye, tenemos para hoy, Fernando? tenemos Cuéntanos. un tema súper interesante, apasionante además, y muy necesario para el futuro del país, y es el tema de educación, pero enfocándolo digamos, desde el punto de vista de qué está pasando y hacia dónde debemos de ir, ¿no? ¿Cuánto de valor tiene la educación para nosotros los seres humanos, ¿no? Entonces, De acuerdo. yo creo que vamos a dar mucho con este programa, ¿no? Buenísimo, buenísimo. ¿Y a quiénes tenemos de invitados hoy día? Bueno, tenemos a Guillermo Ruiz. Ajá. ¿Y qué tal si lo invitamos a pasar y lo conocemos un poquito más acerca de su experiencia en la parte educativa? Perfecto. Y luego tú invitas a la otra persona. Claro que sí. A Roberto, que también está. Hola, Guillermo. Muy buenos días. Buenos Bienvenido a días. Café. Hola, grato compartir con ustedes. Buen día, Muy buen Guillermo, día. ¿qué tal? Guillermo, ¿a ti te A gusta el sus café? órdenes. Oye, Acabo ¿qué de pasó? terminar el café de hoy día, O sea, te adelantaste. Tenemos ahí ciertamente. Qué bueno. un- Cuéntanos un poquito de tu quehacer, Guillermo, para que te conozcan en forma muy breve, para que te conozca el auditorio. Bueno, quisiera comentar como cosa anecdótica que corría el año 81 cuando toqué por primera vez una Sinclair de 8 KB de memoria y era el año en que iniciaba mis estudios de educación. En ese entonces era algo extraordinario el procesamiento de ese equipito y después ya apareció la Commodore, la primera multimedia que existió en el mercado y sucesivamente me involucré en el empleo de las computadoras en las aulas. A través de estos años, cabría notar que en el tema que nos has convocado ahora, Carlos, Fernando, han pasado 35 años desde que ingresó la primera computadora a una escuela peruana y ahora nos damos cuenta de la urgencia de una transformación radical de la escuela. Se han invertido más de 5.000 millones de dólares en equipamiento y las evaluaciones censales demuestran en qué estado nos encontramos en educación y PISA internacionalmente también nos dice que con tanta inversión, sin embargo, no estamos en un lugar siquiera promedio o acaso adecuado como resultado del producto educativo. O sea, hemos invertido mucho dinero sin resultados en materia tecnológica y es que hubo un error. Un error que he venido observando a través del tiempo. Fernando es testigo de mis esfuerzos para que no sea así. Por eso quizás gracias, Fernando, por la inquietud en que me he involucrado. Pero las facultades de educación no hicieron su labor y nunca se Vamos, preocuparon vamos, por darle al sistema los maestros que necesitan. Guillermo, tomémonos con calma el café, por favor. Tenemos varios Yo dije que invitados. iba a ser apasionante, ¿ah? Sí, sí. Tomemos con calma el café, invitemos a Roberto que nos está acompañando también y de ahí vamos poniendo ya un poquito las preguntas. Por ahí, por favor, nos dicen que apaguen los celulares porque estamos o con eco o parece algunas notificaciones están entrando. Vamos a invitar a Roberto. Hola, Roberto, muy buenos ¿Qué, días, ¿cómo estás? qué tal, César, Fernando, Guillermo? Buenos días, ¿cómo están todos? Sí, Roberto, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Acá, bienvenido, Roberto, a Café y Té. Un gusto tenerte. Cuéntanos brevemente, porque tú sabes que el café a veces se nos va rápido. Cuéntanos tu expertise. Sé que eres un gurú en la parte, digamos, de la parte, bueno, tienes un expertise en capacitación y tienes expertise en la parte tecnológica, ¿no? Entonces, Ah, cuéntanos un poquito. sí. El- o sea, bueno, he tenido un desarrollo académico
digamos, lateral hacia las tecnologías, ¿no? Yo estudié primero arqueología y luego estudié la maestría en antropología, pero el 2001 ocurrió algo que cambió un poco mi desarrollo profesional. Entré en un proyecto del Instituto de Estudios Peruanos, llamado Choronautas, que era un proyecto que buscaba formar una comunidad académica virtual de enseñanza de ciencias sociales en el Perú, ¿no? Y a partir de ese momento he estado involucrado en distintos proyectos, investigación sobre uso de tecnologías en zonas rurales, evaluaciones. Y también he pasado por el Ministerio de Educación, lo que antes era la Dirección General de Tecnologías Educativas, la DIGETE, poco antes que se transformara en lo que es ahora la Dirección de Innovación Tecnológica en Educación, la DITE, ¿no? Y ahí he tenido la oportunidad efectivamente de acercarme mucho más a este asunto de el uso, mi enfoque es ese, ¿no? Es el uso de las tecnologías educativas, ver cómo los estudiantes y los docentes están aprovechando las tecnologías educativas, ¿no? Desde un enfoque más sociocultural, ¿no? Lo cual me parece importante, porque efectivamente, y estoy de acuerdo con Guillermo, el tema del aprovechamiento de las tecnologías en educación es bastante complejo, tiene bastantes dimensiones y bastantes aristas. Y bueno, y ahora en la actualidad soy coordinador de aprendizaje digital en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, donde mi trabajo es fomentar el aprovechamiento de las tecnologías para la enseñanza, ¿no? Sobre todo en este contexto bien complejo de post-cuarentena y de emergencia sanitaria. Buenísimo, buenísimo. Yo voy a poner un poco de contexto y la primera pregunta ya se la dejo a Fernando, porque en realidad hemos tenido varios programas de transformación digital, ¿sí? Y alguien está retrocediendo. y resumiendo, digamos, lo que es transformación digital, si no hay innovación, no hay transformación digital, para hacer un resumen, ¿no? No solamente es automatizar procesos, estar preparado tecnológicamente, si no hay un brazo de innovación constante, no hay transformación digital y menos transformación radical, que es lo que estamos justamente hablando hoy día. La transformación digital se volvió radical y tuvo que llegar una pandemia, lamentablemente, para que algunas instituciones educativas fueran sorprendidas y otras, digamos, estén preparadas. Y esto, digamos, desde colegios, institutos o universidades, ya sea privados o estatales. La realidad la vamos a conversar hoy día rápidamente, pero sí, digamos, la pandemia ha sido un gatillador inesperado para todos, pero que en algunos casos digamos, ha condecorado a algunas instituciones educativas y a otras las ha desnudado y las ha dejado, digamos, totalmente a la deriva o recién reaccionando para poder, digamos, poder soportar a la gente universidades, colegios que digamos, que están, digamos, tratando de salir adelante en estos tiempos. Y comparto con Guillermo su preocupación ayer en el backstage que conversábamos, ¿cuál va a ser el resultado finalmente de las próximas generaciones, ¿no? Después de todo esto que hemos pasado, ¿no? Porque algunos han dicho, bueno, este 2020 no, lo borramos y seguimos el 2021, pero eso es un impacto, definitivamente. Así que, Fernando, con esta introducción al tema educativo, te dejo la primera pregunta, Fernando. ¿Estás con el audio? Ya estás. No, ya estás. Ya, ok, para que todos estemos homologados en los criterios, yo me gustaría hacer una pregunta bastante simple y quiero un enfoque del lado de la educación básica, que por favor Guillermo lo conteste, y otro de la educación superior, que por favor Roberto quisiera que lo conteste, pero tengamos en cuenta el tiempo, ¿no? Tenemos muy poco tiempo, entonces tenemos que ser muy concretos. ¿Qué es la educación? Desde el lado de educación básica y del lado de educación superior.
Guillermo, por favor. Ok, bueno, en educación básica regular, los niveles están orientados ahora a lo que se llama el desarrollo de competencias. Hay la competencia digital, que no está inserta en los documentos oficiales y solamente se frasea de manera muy somera en algunos documentos del Ministerio de Educación. Una competencia hoy en día es un conjunto de habilidades y capacidades, pero hay algo que en las facultades de educación no se enseña y que no lo encuentro tampoco de manera explícita en los documentos del Ministerio de Educación: las operaciones mentales. Ese es el primer peldaño de una escalera que hay que recorrer para construir habilidades intelectuales, modelos de pensamiento, capacidades y competencias. Esa secuencia no la tienen clara los maestros, y al no tenerla clara, tampoco saben entonces definir qué cosa es la competencia digital. Si tenemos problemas con la competencia lógico-matemática, de comprensión lectora, imagínense, esta es nueva. La didáctica digital no se aplica mayormente en las escuelas básicas regular. Y algo que nunca se tuvo en cuenta: antes de la computadora, durante y después de la computadora. Ahora tendríamos que decir antes del móvil, durante y después del móvil. Ese proceso, ese enganche que va a permitir la observación, el análisis del educando, no se ha tenido en cuenta, y por lo tanto las operaciones mentales básicas para forjar la analítica son muy débiles, son incipientes. No hemos superado lógico, matemática, comprensión lectora. Imagínense qué vamos a hacer con el tratamiento lógico, creativo, secuenciado de la información. La ciencia de datos es muy clara en ese sentido. Entonces, ahí hay algo que está pendiente en la agenda educativa. En educación básica regular no hay la secuencia inicial, primaria, secundaria para desarrollar las competencias que he citado. Hay 3 macrocompetencias que en el Ministerio de Educación todavía no las han tenido en cuenta: justamente la macrocompetencia digital, la funcional y la ambiental, que son 3 que debe tener todo ciudadano, cualquiera que sea su actividad, desde el chofer de combi hasta el científico. En esa secuencia es que encuentro muchos vacíos y tenemos mucho que hacer. Buenísimo. Gracias, Guillermo. Roberto, tu enfoque, por favor. Claro que sí. O sea, en la educación superior el tema es el entrada y la salida, ¿no? O sea, lo que se está formando son profesionales y técnicos que tengan las competencias y habilidades suficientes para desarrollarse, desenvolverse en distintos ámbitos del mundo profesional, laboral, ¿no? O sea, en ese sentido, en la educación superior cada vez se está incorporando más este enfoque también de competencias y habilidades, ¿no? Es un tema también de cambio de paradigma, ¿no? Porque siempre hemos estado acostumbrados a que la educación superior repita ciertas taras de la educación básica tradicional, ¿no? Un lugar donde tú aprendes conocimientos, donde acumulas conocimientos, y eso tiene también distintos efectos en las formas de enseñanza, en las formas de evaluar. Cada vez más ahora se está pensando la educación superior también desde un enfoque de competencias y habilidades, lo cual también implica repensar los propios procesos de enseñanza, de formación y también de evaluación. O sea, porque si estamos evaluando si la idea es cada vez evaluar más competencias y habilidades, entonces el concepto mismo de examen, de evaluación se modifica. Y eso tiene ahorita implicancias bastante fuertes en este contexto de post-cuarentena, de pandemia o emergencia sanitaria, ¿no? Porque efectivamente una cosa es tomar una evaluación clásica como un examen, es más fácil, es más fácil que se dé en un escenario como el que vivimos, pero ¿cómo se evalúa eso? ¿Cómo se evalúa una competencia, una habilidad en un escenario como el que tenemos? Y ahí también, efectivamente, cada instituto superior, cada universidad ha estado tomando sus decisiones. Quiero tomar en cuenta lo que señaló César al inicio, ¿no? O sea, cada universidad, incluso hay universidades que han estado más o menos preparadas, y sobre eso me gustaría luego, en las siguientes preguntas, profundizar un poco más, ¿no? ¿Por qué algunas universidades han estado mejor preparadas? ¿Por qué algunas escuelas han estado mejor preparadas y por qué otras no? ¿No? Y eso tiene que ver también cómo se entiende o cómo se ha ido entendiendo este tema de la transformación digital, la transformación radical, ¿no? Es decir, han habido varios aspectos ahí sobre los cuales podemos aprender
Y deberíamos también aprender hacia este momento post-crisis, ¿no? Cuando alguna vez salgamos, efectivamente tratar de ver qué cosa ha estado funcionando. Excelente, Roberto. Muchas gracias. César comentó que nos ha pasado a las empresas, nos ha pasado a los hogares y obviamente a las organizaciones educativas que la pandemia y la cuarentena nos agarró, como se dice vulgarmente, con los pantalones abajo. ¿Cuál es el enfoque, Guillermo, desde el punto de vista, digamos, de lo que pasa en la educación básica? Igual, Roberto, la misma pregunta para la educación superior, por favor. Guillermo, si fueras tan amable. Bueno, hoy en día ya sabemos que todos tienen un móvil en el bolsillo, los estudiantes también, y algo que habría que cambiar es el empleo de esos recursos como recursos didácticos, que no lo están haciendo ahora. Los chicos llegan con el celular al colegio y lo decomisan. Es que los profesores todavía no se prepararon a aprovechar ese recurso como un instrumento en el proceso de enseñanza y, cuidado, hay que diferenciar y en el proceso de aprendizaje. Hay otro proceso que es el de evaluación y que en efecto es muy importante incluirlo. Nos encontró impreparados la pandemia a pesar de tanto recurso tecnológico instalado. Para corregirlo, hay varios caminos que recorrer, desde el Ministerio de Educación, desde las organizaciones privadas, pero sobre todo desde las facultades de educación para preparar la cantera de maestros que necesitamos. Y algo a tener en cuenta que es el tema de los contenidos educativos. O sea, tengo computadora, tengo móvil, ¿cuál es el contenido? Ahí hay otra confusión. Hay mucho contenido para la enseñanza, pero la verdad que he encontrado muy poco contenido para el aprendizaje. Hay una gran diferencia ahí. El mejor video de National Geographic no es un contenido para el aprendizaje. Hay que convertirlo, y esa es la labor del docente, que tendrá que incluir las motivaciones, las preguntas, las inquietudes, justamente para provocar que el alumno haga suyo el contenido. Y eso no está incluido en ningún video todavía. Es uno de los grandes déficits que se están tomando en estos momentos en lo que se llama educación a distancia. Esa es una labor urgente que habrá que diseminar en lo que llamaría una cruzada de producción de contenidos educativos, pero realmente para el aprendizaje. Creo que el próximo año y los sucesivos años deberá de instalarse al menos un día educación a distancia. Los profesores necesitan ejercitarse, los padres de familia, los alumnos también. Recordemos que nuestro país es telúrico, está expuesto a fenómenos climáticos que ya los hemos sufrido, entonces es conveniente que los maestros estén entrenados, que todos estemos entrenados, y un día de educación a distancia ayudaría mucho a que eso ocurra y aprovechemos correctamente los recursos tecnológicos. Gracias, Guillermo. Roberto, por favor. Para mí es un tema interesante. Yo quiero despersonalizarlo de la experiencia que tenemos en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas de UPC, pero sí conversando con colegas de otras universidades, haciendo un panorama general. Una de las cosas que sí hemos visto y tiene que ver con ese tema de transformación digital es cuando se ve lo digital como un proceso de soporte, ¿no? Me explico. Cuando las distintas organizaciones como las universidades o las escuelas han visto lo tecnológico digital, ¿no? Como una cuestión técnica, ¿no? Que es un problema que se le encarga al área de IT o de tecnologías de información, ¿no? Se genera un desfase, ¿no? Entre lo pedagógico y lo tecnológico digital, ¿no? Entonces, cuando tenemos una situación como la que tenemos ahora donde tienes que unir ambas piezas, ahí han habido como distintos problemas, ¿no? O sea, han habido instituciones educativas superiores que han logrado permitir ese diálogo, ¿no? Que no había en otros lados, ¿no? Tenemos oficinas, direcciones que articulan lo tecnológico soporte con lo pedagógico, ¿no? Que es, por ejemplo, el caso donde estoy yo ahora, ¿no? La UPC cuenta con una dirección de aprendizaje digital y online que sirve como un puente entre lo tecnológico soporte y los académicos, lo que llamamos los académicos, los profesores, los docentes, que son los que se encargan de la enseñanza directamente, ¿no? Ese tipo de organización, ese tipo de institucionalidad
claro, permite adaptarse mucho más a un escenario de crisis como el que vivimos ahora, ¿no? Porque efectivamente es como que tener los dos ojos en ciertos procesos mucho más duros, más ingenieriles, y también tener una mirada un poco en el proceso pedagógico, de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Entonces, han habido universidades que les ha costado mucho más eso, porque efectivamente al momento de que los docentes en el día a día tengan que hacer mano de lo que bien señala Guillermo, de las tecnologías, de los celulares, de los iPads o tablets, de las laptops, y ver qué hacer, se dieron cuenta que efectivamente estos eran como dos mundos muy separados, que no articulaban, que no generaban buenas experiencias de usuario, ¿no? Experiencia de usuario para docentes, experiencia de usuario para alumnos. Entonces, al final, ¿qué ocurrió? Que han tenido que aprender sobre la marcha, ¿no? Nosotros en la UPC tuvimos desde finales de marzo hasta por lo menos junio una serie de webinars sobre la enseñanza a distancia, enseñanza online, y teníamos docentes universitarios que se sumaban a nosotros porque efectivamente en sus espacios no había esa mirada puente. Yo creo que uno de los aprendizajes que debemos tener es, ¿no? Y yo creo que se aplica tanto a la educación superior como a la educación básica, es esas miradas puentes, ¿no? Esas miradas que permitan ver las experiencias de usuario, permitan ver la tecnología desde el punto de vista de las experiencias de aprendizaje, de los logros de aprendizaje, ¿no? Y que permitan crear estos nuevos escenarios mucho más allá de la crisis que vivimos, de la crisis sanitaria que vivimos, mucho más allá de la pandemia, ¿no? Y que finalmente sea una institucionalidad que sirva a futuro, ¿no? Que sea la que efectivamente tenga esa capacidad de innovación, que esa capacidad de mirar, como bien se ha dicho, esa transformación radical, ¿no? Entre los distintos actores y distintos espacios. Gracias, Roberto. Bueno, Fernando, a ver, hemos tenido otros programas donde hemos evaluado justamente el impacto de los cambios que estamos sufriendo desde el punto de la empresa privada, y en realidad nos damos cuenta que las situaciones son muy similares, ¿no? La empresa privada tomó el tiempo de la pandemia para resolver el tema, digamos, del cómo atender a su cliente y reinventarse mientras estuvo en tiempo de pandemia, ¿no? Y lo que comenta Roberto es un poco eso, ¿no? La parte tecnológica estaba alejada de la estratégica en la universidad, y de pronto el COVID hizo que la necesidad de seguir operando juntara de forma más sinérgica ambos temas. Pero eso, de repente, en la empresa privada o en las instituciones privadas es un poco más fácil de darse. Guillermo, en las instituciones educativas del Estado, yo creo que no estamos logrando en este tiempo de COVID resolver ese gap, ¿no? Entre poder ya tener una visión digital y estarla usando, ¿no? O sea, estar haciendo los cambios mientras las cosas se van sucediendo, ¿no? Como ha mencionado Roberto. ¿Qué opinas, Guillermo, de esto? ¿Tú crees que el Estado está preparado, está haciendo algo, tiene que hacer algo? El Estado está haciendo un esfuerzo aprendiendo en el camino, con muchos tropiezos. Como todos, en realidad, también. En general, la industria tomó un tiempo en aprender a partir de la organización y métodos que los procesos eran lo más importante, ¿no? Antes de colocar una computadora. En el sector de educación aconteció lo mismo. Y los procesos de enseñanza, aprendizaje, evaluación, sistematización en general, no se tuvieron en cuenta. Se colocaron computadoras a montones, por cientos, se regalaron laptops en la época del gobierno del presidente García, segundo gobierno. ¿Y dónde están los resultados? El proceso de enseñanza es un espacio que tiene que modificarse. Mencioné la didáctica digital y ahí hay mucho por hacer, pero el proceso de aprendizaje es otro. Si en el alumno no se generan las condiciones de observación, análisis, organización, interpretación, criticidad, ¿para qué le sirve la computadora? Mira, hay un problema incluso hasta de los términos que se utilizan. Me da vergüenza ajena cuando escucho a un ministro hablar de educación virtual. Eso no existe. Hay que hablar de educación digital. Ayer solamente encontré un registro de OEA que me invitó a una actividad
Y ellos con precisión se refieren a la educación digital, no escriben ni hablan de educación virtual. Hasta en eso, o sea, la hermenéutica que utilizamos genera más confusiones. Y nosotros hemos visto en la industria, en la gran empresa, por ejemplo, que ahora hay una tendencia hacia la homologación de los términos, porque empezamos a hablar distintas cosas y eso hay que corregirlo. En educación ocurre exactamente lo mismo. Hay que corregir los procesos, los subprocesos, el lenguaje que se utiliza y alinearlo con el mercado, con la gran industria que ya tiene la experiencia y provocar desde la educación básica regular las preparaciones suficientes para dinamizar el mercado. Permítame terminar con una cuestión simple. Si oportunamente la escuela se hubiera alineado con la producción de mentes capaces de aprovechar información, hoy la industria hubiese ocurrido grandes cambios. La computadora es igual acá que en Japón o que en Alemania. No hay más procesador, no hay más memoria, no hay más software. ¿Y por qué allá hacen mejor las cosas? Alineamiento con las capacidades de razonamiento. Aquí eso falta. Okay. Si me permites un ratito, César. Entonces, Guillermo, permíteme esta repregunta. El problema no es un problema solamente de la escuela pública, también lo tenemos en la escuela privada, porque si vemos que, al igual de lo que pasó en las empresas, los procesos no estaban preparados, entonces, que son especializados de acuerdo a cada industria, la propia educación tampoco estuvo preparada ni del lado, digamos, público, ni del lado privado, y nos agarró la sorpresa, digamos, ¿no? Sí, mira, se han instalado 5.000 millones de dólares en estos últimos 35 años en computadoras y en Internet. ¿Dónde está el producto educativo de calidad? No hubo alineamiento de procesos. Fue el grave error y espero que ahora, con la lección de estos últimos meses, aprendan a corregirlo. Hay mucho por hacer. Roberto, por favor. O sea, para sumar a lo que decía Guillermo, ¿no? Yo tengo siempre un problema con el término de brecha digital, ¿no? De hecho, en muchos espacios se ha discutido que el tema es un tema de brecha digital, y más bien hay críticos al concepto, ¿no? Yo creo que hay desde varios espacios, en la economía se habla de pobreza digital, ¿no? Algunos pedagogos hablan de literacia digital, o sea, yo creo que el tema es cómo abordamos todo esto desde un multienfoque, ¿no? O sea, desde enfoques compartidos, como bien ha dicho Guillermo. O sea, se han hecho grandes inversiones en términos de infraestructura y todo, ¿no? Pero yo sí voy a seguir insistiendo en esta necesidad de tener espacios lo suficientemente autónomos como para que tengan cierta capacidad de maniobra y de innovación, ¿no? O sea, si se convierte, por ejemplo, en lo que ocurrió al Ministerio de Educación, si se convierte una oficina en una oficina que tiene que ver con tecnologías educativas, como una oficina de soporte, efectivamente no va a poder tener ni esa autonomía ni esa capacidad de innovación para poder hacer dialogar a los distintos actores. Yo creo que esa es una cuestión que tenemos que aprender, ¿no? Las universidades, las escuelas privadas, y también en algunos casos, ¿no? Yo creo que en algunas escuelas, algunas instituciones educativas públicas, nacionales, han podido hacer porque efectivamente han dado la posibilidad de que ciertas personas dentro de esos espacios tengan cierta capacidad de autonomía, ¿no? En el caso de las escuelas nacionales es a veces por iniciativa propia, ¿no? Hay un docente, dos docentes que por su propia voluntad empiezan a innovar, etcétera, y el director de la escuela les da cierto margen de maniobra para poder investigar, ¿no? Y ese es creo que uno de los más grandes aprendizajes, ¿no? Los mayores aprendizajes es cuando tenemos esos actores que tienen esta autonomía, que permiten hacer dialogar a los distintos personajes, a los distintos actores. Entonces, efectivamente, podemos tener más capacidad de adaptabilidad a escenarios como los que vivimos, ¿no? Pero no deberíamos nosotros pensar solamente en adaptabilidad a las crisis, ¿no? Teníamos que pensar que esto, si funciona bien dentro de una situación de crisis, podría funcionar muy bien en una situación de no crisis, ¿no? Y yo creo que por ahí hay un norte que tenemos que seguir explorando, ¿no? Entonces, resumiendo, ¿no? O sea, tenemos que
darle fuerza, darle autonomía, darle capacidad de maniobra a estos espacios de innovación, de diálogo entre lo pedagógico, lo tecnológico, ¿no? Eso ha funcionado antes, cuando se ha permitido, es lo que funciona en otros lados, ¿no? Plan Ceibal es un espacio así, ¿no? De innovación, autónomo, por fuera de la esfera de los ministerios, ¿no? Que los ministerios pueden tener voz y voto, ¿no? O Educar en Argentina, son espacios de innovación. Y que incluso funcionan muy bien dentro del sistema público. O sea, es lo interesante, no son privados, pero tienen capacidad de autonomía, tienen autonomía para poder innovar. Gracias, Roberto. Yo tengo una, no sé si teoría o una observación, hasta experiencia, y me gustaría la opinión de ambos. Mi sensación es que tanto en la educación, digamos, básica, como en y creo que con mayor incidencia en la educación superior, más se ha ido a la tendencia de a enseñar cómo usar una herramienta, llámese la computadora, llámese la tablet, llámese el celular, que hacer uso y explotación de la información, sobre todo en el caso de la educación para fines, digamos, de tipo académico, ¿no? ¿Cuál es la opinión de ustedes con respecto a eso? ¿Creen que el enfoque durante todos estos 35 años que menciona Guillermo y 5.000 millones de soles invertidos, ha estado más orientado al fierro y al Internet y no a cómo aprovechar esa información? Guillermo. A ver, tenemos laboratorios de física. ¿Servirían si no hubiesen profesores de física especializados en manejar materiales y los laboratorios? Lo mismo ocurre con las computadoras. Y el proceso anterior a la computadora, que es el que ahora se ve en la gran empresa, ¿cuál es la primera evaluación que hacen en la gran empresa? Coeficiente intelectual, habilidades intelectuales. Segundo, emocional. Tercero, cognitivo. O sea, en el tercer orden quieren averiguar si el candidato sabe usar una computadora. Primero tiene que ser inteligente. Primero tiene que tener equilibrio emocional. Y después, cuántos conocimientos tiene, incluyendo el manejo de la computadora. En la escuela no nos hemos alineado con esa realidad. Es una realidad en todo el planeta. Incluso Francia tiene normas específicas al respecto. Acá en Perú, las grandes empresas evalúan de esa manera. Primero, examen psicotécnico, el segundo es el emocional, un psicólogo, y el tercero es el cognitivo. Y si sabe usar una computadora, se lo preguntan recién ahí. En la escuela, tenemos que caer en la cuenta que lo más importante son las capacidades de reflexión, de razonamiento, de creatividad. El desarrollo de la lógica, lamentablemente, está condicionado y el desarrollo de la creatividad está mutilada. Ahí hay dos aspectos de cambio radical en la escuela en este momento. Si los maestros no están preparados para estimular estos dos factores, la capacidad de observación-análisis, no van a caminar. Entonces, ¿cómo le exigimos lo que ahora llaman habilidades blandas? Con lo cual discrepo, lo que deberíamos de encontrar en el futuro profesional es potencialidad de destrezas, que es mucho más importante que la habilidad. Potenciales destrezas digitales. Y entonces, ahí hay un encaminamiento, porque eso es lo que exige el mercado. Gente que sepa pensar la información y que utilice la computadora para organizarla, compartirla, etc. La escuela tiene que entender eso. Desde inicial, primaria, preparar mentes. En los últimos grados de primaria, postulo que se enseñe a utilizar las herramientas de ofimática y de diseño gráfico, pero en secundaria tienen que dedicarse ya a usar la computadora como un recurso que asista al alumno en ubicar fuentes de datos, organizar la información, criticarla, mejorarla, modificarla, compartirla, discutirla y crear su opinión respecto a dicho tema de estudio. Si esto no ocurre, ¿qué mentes estamos preparando para el proceso productivo? El teletrabajo, ¿cómo podría funcionar de mejor calidad si el alumno no está preparado para el proceso que se ha citado?
Allí hay un alineamiento, insisto, que es urgente y se llama el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje, que están divorciados sin computadoras y más divorciados con computadoras. Gracias, Guillermo. Roberto, te voy a Sí. contar una pequeña experiencia alineada con Dale. esta pregunta. Hace unos 4 o 5 años, nuestra empresa genera estudios de mercado relativos al tema de tecnología de la información. Y me fui a una universidad, bueno, fuimos a varias, en muchas tuvimos una buena acogida, y fuimos a una que está dentro de las top 3, no voy a dar el nombre para no maletear, como dicen, y a hablar con el decano de TI, del programa de tecnología. Y nos contestó que él no necesitaba tener estudios porque su universidad no se dedicaba a investigar temas de tecnología de la información. Entonces la pregunta que me nació, y por supuesto no entré a la discusión, es si sus profesionales solamente están preparados para hacer el bit and byte, ¿cómo pueden ayudar mañana más tarde a cualquier negocio al que vayan, público o privado, a hacer mejor negocio? ¿Ok? Si no entienden y no investigan qué cosa es lo que está pasando. ¿Puedes contarnos, Roberto, cuál es tu opinión? Ya, a ver, como yo decía, tuve un vaivén en mi desarrollo profesional académico. Yo, incluso antes de estudiar arqueología, pasé un año estudiando ingeniería petroquímica en la uni, ¿no? Y me acuerdo que en esos tiempos llegó una misión canadiense, ¿no? Y en esta misión canadiense, una de las cosas que evaluó es, y fue una evaluación crítica de la uni, porque querían hacer un convenio de intercambio, y una de las cosas que vieron es la falta de formación en humanidades entre los ingenieros de la uni, ¿no? Y claro, porque efectivamente la uni tiene un enfoque, es muy buena en muchas cosas, pero claro, o sea, la malla curricular que yo tenía en ese entonces, tenía solo en el primer año, eran ciclos anuales en petroquímica, era un curso de redacción de informes técnicos. Era el único curso que teníamos, por decirlo así, de humanidades, Bueno. ¿no? Y claro, ese es un tema, ¿no? O sea, yo creo que cada vez nos estamos acercando más a esos enfoques mucho más multidisciplinarios, ¿no? Donde el desarrollo de competencias, el desarrollo de habilidades no tienen que ser solamente orientadas a lo que tú decías, Fernando, al técnico que te resuelve el problema, sino también tener esa mirada, ¿no? O sea, una mirada también pensando en el usuario, ¿no? Todo este campo del UX, ¿no? De experiencia de usuarios, se puede desarrollar mucho más si tienes profesionales que tienen un pie en las ciencias sociales, ¿no? en métodos etnográficos que son propios de la antropología, ¿no? Para poder entender cómo las personas usan las cosas, porque finalmente, o sea, una carretera, un puente, un software, una interfaz, van a ser usados, aprovechados, a tener un impacto en las personas. Quiero eso atarlo a la pregunta que también le hiciste a Guillermo, ¿no? O sea, yo creo que el problema de lo tecnológico y cómo se ha enfocado, está muy enfocado en esta propuesta que se ha demostrado que es equivocada, ¿no? Que es estuvo mucho de moda esta charla de este experto Sugata Mitra, ¿no? Que tenía esta propuesta, el hole in a wall, ¿no? El hueco en la pared, ¿no? Donde supuestamente tú le das una computadora a un niño, el video era bien sugerente, ¿no? Era una computadora, el monitor se veía a través de un hueco en la pantalla, lo dejabas en un pueblito sin ningún profesor y los niños automáticamente iban a aprender desde inglés, computación, etc. Es un enfoque que ha estado de moda, fue una charla TED, ¿no? Mucha gente lo compartió, y de hecho fue un enfoque que también tuvo su réplica acá, ¿no? O sea, en cierto modo, algunos de los proyectos de tecnologías educativas han tratado de replicar eso, ¿no? Es un poco lo que tú decías, Fernando, ¿no? Lo que también planteaba Guillermo. O sea, tú necesitas atacar este problema de lo tecnológico con un batallón de personas de distintos tipos de formaciones,
necesitas ingenieros, necesitas técnicos, necesitas antropólogos, necesitas educadores, pedagogos, gente de mucho tipo que te digan, ok, esto de aquí, esta computadora, este tablet, este software, va a tener un impacto en tu vida, en la vida de otras personas. Las cosas, si tú es una formación de una carrera de ingeniería, esto que tú vas a hacer va a tener un impacto incluso entre tus clientes, ¿no? O sea, el cliente es un ser humano que tiene también sus propias expectativas. La gente que hace design thinking lo entiende mucho mejor, ¿no? Cuando hace todo ese tema del mapa el mapa del cliente, el ruta del cliente, etcétera. Pero yo creo que efectivamente se trata poco a poco de incorporar más y más gente, ¿no? En esta conversa, en esta discusión. Yo creo que algunas universidades van por un camino correcto cuando tienen esos equipos multidisciplinarios que están viendo cómo se aprovechan y cómo se enseñan. Y eso lo vemos ahorita en esta pandemia, ¿no? Lo que plantea Guillermo también, o sea, se pensó mucho en la educación básica de compremos computadoras, compremos laptops, y donde todo el batallón humano que tenía que estar alrededor era no sé, o inexistente o complementario, ¿no? Nunca central en el propio proceso. De acuerdo. Gracias, Roberto. Creo que estás con cara de querer preguntar, no te voy a quitar la oportunidad. Sí, la verdad es que voy a ser un poco duro con un tema porque ha pasado con el colegio, mejor no menciono el colegio, y de pronto siento que quisieron resolver el tema de la educación y yo le pondría la generación Zoom de pronto, ¿no? Porque colegio particular, cualquiera, que no estuvo preparado, que no tenía una estrategia, una herramienta, profesores preparados para hacer clases a través, ¿no?, de métodos digitales, creo que trataron de resolver todo con Zoom. Y lo he visto en experiencia propia con mi hijo, ¿no? O sea, las primeras semanas de clases, los profesores no sabían qué hacer, no sabían qué dictar, porque tú te dabas cuenta que no estaba atado nada. O sea, la currícula, lo que tenía que enseñar, el programa académico, simplemente por experiencia salieron a cumplir, porque obviamente había que hacerlo. Los colegios particulares son un negocio y había que, estoy siendo duro, había que cobrar, ¿no? Había que pagar a los profesores, había que seguir con... Pero esta generación, y ahí va la pregunta para Guillermo. Guillermo, esto de hacer cosas por Zoom no resuelve mucho de los problemas que tú has mencionado. O sea, yo felicito a la gente por la reacción que ha tenido, la adopción que han tenido. Nos hemos vuelto, de pronto, se hablaba mucho de los millennials y que ellos eran los que se adaptaban a todo fácilmente. Y ahora mi madre escucha misa por Facebook. O sea, mi hijo está en el Zoom, mi esposa está trabajando en remoto. O sea, ¿nos volvimos todos millennials? No, la necesidad nos cambió a todos, ¿no? Y la velocidad, digamos, con que hemos tenido que adaptarnos, nos ha cambiado a todos. La pregunta es, ¿estamos en el camino correcto? O sea, yo entiendo que no por tener una computadora las cosas se van a resolver, pero los que no tuvieron una visión de transformación digital en la educación son los que más iba a decir fregado, pero bueno, estamos en el programa de 11 de la mañana, ya puedo decir, más fregados los agarraron, ¿no? Entonces, creo que vamos a tener que hacer otro programa, Fernando. Mira, 11:47, o sea, me gustaría a mí tener un segundo programa, de repente lo hacemos el viernes, lo conversamos ahorita, Fernando, porque creo que es importante. Gracias a Dios tengo una hermana que trabaja en España en la parte educativa y me decía, la universidad tiene una plataforma ya hace muchos años para hacer gestión educativa remota y tiene integrado todo. Lo único que ha cambiado es que ahora yo ya no voy para nada a la universidad y lo hago todo en remoto, ¿no? ¿Qué tan lejos estamos? ¿Qué tan lejos estamos de eso? ¿Solo los colegios privados, las universidades privadas han tenido esta suerte o no?
Guillermo, tus conclusiones. Te vamos a quitar el mute para que... Dale, Guillermo. Todas las herramientas de videoconferencia, por ahora, pues vamos a tener que seguir utilizándolas. Es el único mecanismo con el cual se han familiarizado los docentes y no tienen tiempo por ahora para mejor. El servicio de mensajería es lo que más se está usando. Toda la ciencia de la educación explica que en educación básica regular, sobre todo en primaria, sin que en secundaria se deje de hacer, pero con otras estrategias, la metodología tiene que estar orientada a la actividad del educando, al contacto con la realidad. Y a partir de allí el educando tiene que ir construyendo escenarios con los cuales él interactúa y a partir de esas relaciones él construye sus conocimientos. Esa oportunidad no se puede hacer por Zoom. Y es necesario que el docente esté. Ahora, ¿es viable hacerlo si, solo si haya la práctica primera en aula y luego se transfiera a la práctica dirigida o teledirigida? Lamentablemente no hubo tiempo para ese antecedente. Habrá que hacerlo en adelante. El manejo de la experiencia con el material concreto, todos los maestros lo saben, que es indispensable en primaria. En secundaria ya se puede ir a otra clase de instrumentos camino de la abstracción, pero no podemos de ninguna manera desprendernos de la experiencia con lo real. De lo contrario, los aprendizajes van a ser insubsistentes. La educación, la experiencia de la educación nos ha dicho que las clases expositivas en educación básica regular tienen que eliminarse y está costando trabajo que ocurra. Y eso con Zoom ahora se está reforzando. Repito, se está reforzando por la falta de experiencia. ¿Se puede seguir usando la teleeducación a través de estos mecanismos? Sí, pero tiene que existir el antecedente en donde el docente y sus alumnos practiquen trabajo de experiencias reales para que luego estas puedan ser teledirigidas. Gracias, Guillermo. Roberto, no sé si quieres comentar el tema. Sí, o sea, yo creo que una de las cosas que también se han caído en esta, para retomar tu pregunta, retomarlo Guillermo, ¿no? Se ha caído como mito en estas semanas, meses de pandemia, ha sido el tema de esta contraposición entre nativos digitales y los inmigrantes digitales, ¿no? O sea, yo creo que ahí más bien ha pesado, o sea, como bien se ha dicho, ¿no? O sea, tú puedes, o sea, esto de los millennials que eran más adaptables, ¿no? Y más bien digamos, la generación X y los boomers que eran más como inmigrantes digitales y por tanto no sin adaptar. Yo creo que es un mito que se ha caído porque efectivamente tenemos múltiples tipos de usos, múltiples tipos de aprovechamientos, ¿no? Y más bien ahí lo que ha saltado es la capacidad, ¿no? Este tema del reforzamiento de un enfoque más como usuario crítico a las tecnologías, ¿no? Así como hay una competencia crítica al momento de leer los textos y se fomenta, y está mucho más claro cuando decimos necesitamos lectores críticos, ¿no? Cuando que se acercan a los textos a lo letrado. En cambio, lo digital es mucho más evidente que lo que necesitamos es formar usuarios críticos de las tecnologías, ¿no? Y eso no tiene nada que ver con estos mitos de nativos digitales, inmigrantes digitales, ni nada, ¿no? Creo más bien que efectivamente los docentes más preparados, o sea, tienen mucho más capacidad para tener una mirada crítica con respecto a la información que tienen, con la información que procesan, etcétera, ¿no? Y yo creo que ese es el camino, ¿no? Que tenemos que reforzar a los usuarios críticos de las tecnologías, ¿no? Que sepan moverse entre las interfaces, que sepan tener una mirada crítica sobre las interfaces, que sepan que las interfaces no son neutrales y que puedan operarse en estos distintos escenarios, ¿no? Y olvidarnos efectivamente otra vez de esos términos como nativos digitales, inmigrantes digitales. Excelente. Tenemos un comentario de Carmen Vargas. Dice, las empresas trabajamos con el desarrollo de proyectos de cualquier índole y aplica a cualquier área. En mi opinión, la enseñanza debe ser por proyectos. Sí. ¿Qué opinan ustedes? Sí. Bueno, esta experiencia ya se ha validado. Por ahí tengo algunos artículos que justamente recomiendan
la educación a partir de proyectos interdisciplinarios. Pero para eso necesitamos articular a los maestros, tienen que trabajar en conjunto. Un profesor de primaria, por ejemplo, cuando trata temas de ciencia, tecnología y ambiente, y algunas veces se encuentra con temas muy especializados, necesita el auxilio del profesor de física o de química o de biología de secundaria. Eso está faltando en la escuela de hoy, que sean equipos multidisciplinarios los que hagan el tratamiento del currículo y que el currículo pueda ser procesado a través de proyectos para integrar de esa manera tópicos en donde el alumno pueda construir la experiencia física o química, darle cantidad, cualidad, o sea, hacer matematización, describir la experiencia, hacer lenguaje. Eso es urgente empezar a hacerlo en la escuela desde primaria y sobre todo en secundaria para que los alumnos tengan también una visión más amplia de los temas de análisis. Excelente. Roberto, tenemos una pregunta ahí. Ayúdanos tú con esta pregunta. Dice, científicamente, tecnológicamente, pedagógicamente, ¿es imperativo, necesario la asistencia al 100% a clases presenciales? O sea, otra vez, tiene que ver con el tema del paradigma educativo, ¿no? O sea, es decir, o sea, necesitamos, combinándolo con la pregunta anterior, ¿no? O sea, si estamos hablando de un enfoque de proyectos, de competencias, o sea, realmente en cada clase presencial, ¿no? O clases también, ¿no? Se aplica lo mismo, porque la clase Zoom, como bien se ha dicho, se está usando como una simulación, ¿no? De una clase presencial, ¿no? No hay una transformación real, es una clase diapositiva, ¿no? No hay nada innovador en un Zoom, ¿no? En muchas veces. Entonces, el tema ¿es necesario realmente? O sea, ¿es necesario que un alumno esté escuchando una exposición todo el rato cuando podría estar en ese momento, aprovecharlo para para estar haciendo un proyecto, haciendo un trabajo práctico en su casa, una investigación, un libro? O sea, ahí es una cosa que creo que también la pandemia nos ha dado como elementos, ¿no? O sea, le decimos, el chico tiene, ¿no? El chico en la universidad, en el colegio, tiene que estar tantas horas, ¿no? Frente a su profesor y escucharle. Y realmente está aprendiendo, está recibiendo alguna competencia, una habilidad, una capacidad, estando ahí escuchando, no sé, las 16 horas que componen un crédito académico, ¿no? Entonces, ahí es una cosa que para pensar realmente, ¿no? Cuando efectivamente en estos momentos de pandemia y de post-cuarentena necesitamos optimizar los tiempos. Yo creo que queda bien claro que los tiempos tienen que ser optimizados y quizá incluso 15 minutos de una clase presencial podrían ser hasta mucho más potentes, ¿no? Podrían ser aprovechados mucho más que estar 2 horas escuchando a un profesor. No estoy diciendo que siempre se hace el caso, ¿ah? Eso lo que estoy diciendo es que hay que repensar realmente, o sea, cada minuto es valioso, ¿no? Incluso del chico o la niña o el adolescente o el adulta que está en su clase, en Zoom, ¿no? en su casa, ¿no? Aun cuando esté en su casa, cada minuto es valioso, que podría estar haciendo una u otra cosa, ¿no? Entonces, habría que pensar realmente, ¿es importante que esté frente a la pantalla esas 2 horas? ¿No? Y desde ahí empezar a repensar efectivamente, ¿no? Eso es solo la pregunta que han hecho. De acuerdo, no, buenísimo, es verdad, o sea, una de las preocupaciones que teníamos todos los padres era que los chicos pasaban, en cierta edad, no todas, obviamente, ¿no? Los chicos pasaban mucho tiempo pegados al computador, ya sea jugando, ya sea estudiando, y esto ha acelerado eso, de alguna manera. O sea, ahora mi preocupación es la parte social, ¿no? Porque mal que bien ir a clases, al colegio, desarrollaba toda la parte de integración que se necesita como ser humano, ¿no? Porque no queremos todos que sean ratones de laboratorio, ¿no? Pero como lo has dicho tú muy bien, hay que buscar un equilibrio entre lo que puede ser remoto y lo que puede ser presencial. Y es ahí, y hay un muy buen comentario, es que todo cambió y hay que cambiar las metodologías de enseñanza clásicas o tradicionales que teníamos, ¿no? Todo cambió definitivamente.
Una visión 360, como dice Sí. Carmen. Yo quiero añadir un punto nomás, ¿no? Que es esta lógica del flipped classroom, ¿no? O sea, el flipped classroom, ¿no? Lo que plantea es, o sea, el espacio de encuentro tiene que ser un espacio efectivamente como de socialización, o sea, es un laboratorio. O sea, un laboratorio no solamente soy yo frente a mi probeta, ¿no? Frente a mi mechero Bunsen, sino estoy trabajando en conjunto, hay una socialización, hay un trabajo ahí, ¿no? Y más bien tirar al espacio más autónomo, el tema de yo leer mi libro, yo subrayar, etcétera. Cosa que cuando yo voy a mi sesión con mi profesor, no estoy yendo ahí para, o sea, estar sentado 2 horas escuchándole, ¿no? O sea, es realmente cambiar eso, ¿no? Varias universidades ya estaban avanzando en eso, y claro, este escenario, otra vez de pandemia y post-cuarentena, los agarra mejor parados, pero son preguntas que creo que hay que hacerse de todas maneras. ¿Estás en mute? Bien. César, estás en mute. Ángela Retes, lo que pasa es que hay una banda que está desfilando, no sé cómo eso es posible. Pues, O están entrenando, me fondo, imagino. ¿Ah? Pero bueno, Ángela Retes comenta, se necesita uso de recursos interactivos sincrónicos, ¿no? Síncronos, perdón. Sincrónicos, sí. Crónico, ¿eh? Es lo ideal. Es lo ideal, pero a ver, hay una innovación que se hizo en el año 97 con la robótica. Eran las herramientas de Lego Dacta, y hubo algunas experiencias de movimiento de robots a distancia. Lima, Ayacucho, por cierto. Fue una experiencia primigenia donde intervinieron ingenieros, no los escolares, pero eso no se desarrolló a más. La interactividad es muy importante, sobre todo para los temas de ciencias, pero hay una interactividad que tiene que ver con el compartir modos de hacer las cosas. Por ejemplo, cuando los alumnos declaman, podrían decirme que es analógico, pero esa interactividad emociona, genera socialización, genera compartir emociones y maneras de expresarse. Lo hemos vivido, eso lo viví en una experiencia que tuve a mi cargo en Los Olivos. Y he visto cosas similares en colegios de Japón, en Alemania también. Hay muchas maneras de hablar de el compartir, de lo sincrónico al sincrónico. Yo diría que más que una frase, para pedagogizarlo, tendríamos que decir interactuar simplemente. Y esa interacción puede darse en el ámbito de la física, como puede darse igualmente en el ámbito de compartir emociones entre los estudiantes y sus experiencias, cómo las describen, cómo las sustentan, y quién puede analizar el sustento que ha hecho el otro. Por ejemplo, entre alumnos del Cusco y Lima, ¿por qué no estudian juntos el fenómeno climático? Hoy día llovió en el Cusco, un fenómeno que ha provocado que todos los agricultores se movilicen porque es atípico. ¿Lo saben en Lima los escolares? ¿Ya lo saben los funcionarios del Ministerio de Agricultura? En Inglaterra había una experiencia valiosa cuando llegó la nube de Chernobyl. Fueron estudiantes de 3er grado de secundaria, equivalente a Perú, quienes detectaron eso. Y les estoy hablando de la década del 90. O sea, hay muchas maneras de generar interactividades, pero en contacto con los acontecimientos de la realidad. Hay un comentario de Ivonne, que espero que no sea cierto. Disculpa, Ivonne, no es por ti. ¿Qué opinan? Dice el ministro de Educación dijo, todos pasan este año. A ver. ¿Alguien escuchó? El ministro de Educación hace unas semanas dijo que iban a hacer el currículo bianual. Me parece una buena idea. O sea, que este año se sincronice con el próximo año. Y probablemente el 2021 tendrán que sincronizarlo con el 2022. Pero eso no puede servir para quinto de secundaria.
Con ellos es urgente desarrollar una estrategia diferente porque esos chicos necesitan en diciembre ser egresados de secundaria. Sí, claro. Con los de cuarto de secundaria hacia abajo, sí, considero que en vista de este acontecimiento de la pandemia, se tendrá que estructurar un currículo bianual, lo cual no significa que pasan de año, ¿ya? Significa que están todavía en proceso. Bueno, no nos queda más que empezar a agradecerles a Roberto, a Guillermo por su participación. Creo que hemos puesto un poco de contexto en el tema educativo y no sé si necesitamos hacer una segunda parte que me parece interesante, nosotros que somos medio tecnólogos aquí en Café y Té, de invitar de repente a Roberto y que alguien lo acompañe de la universidad a que nos cuenten un poco las plataformas que están usando para llevar justamente, la estrategia y las plataformas que están usando para la enseñanza en la universidad, ¿no? Y digamos, salir del Zoom, porque yo no creo que el Zoom sea la única alternativa, ¿no? Mi hermana me hablaba de que, por ejemplo, en España está usando una plataforma que se llama Blackboard, no sé si ustedes que son especialistas en educación han escuchado, que es una plataforma integral para el tema educativo. Fernando, ¿qué hacemos? ¿Hacemos otro Café y Té para hablar un poco de las plataformas tecnológicas en educación? Nuestros invitados, ¿no? Si ellos pueden hacerlo para... Ahora, ojo que así como en la universidad hay soluciones en la educación básica también, ¿no? Entonces de repente podríamos hacer algo especial, pero yo sugeriría el próximo miércoles, ¿no? Salvo mejor opinión, no sé cómo están. Claro que sí, claro que sí. Para anotaciones, en la básica regular hay algunas plataformas extranjeras que están funcionando, pero que estaban en sus experiencias de inserción. Dos de ellas son españolas. Hay un tópico que convendría mirarlo, de repente no para este miércoles, pero los procesos de evaluación. Roberto debe tener alguna experiencia con lo que está ocurriendo con las clases de preguntas que hacen los evaluadores en posgrado y en pregrado. La verdad que he encontrado un material como para replay. Preguntas totalmente fuera de lugar. Los profesores urgentemente necesitan ser adiestrados qué preguntar, cuánto preguntar, cómo preguntar en los procesos de educación a distancia. Sí, es todo un tema, ¿eh? Pero es un tema, o sea, lo que pasa es que para mí siempre será interesante, o sea, yo lo veo como, es un tema, como dice Guillermo, es riquísimo, ¿no? O sea, lo que está saliendo es riquísimo, lo que está apareciendo. Es como tener un gran laboratorio en vivo, ¿no? En realidad estamos en un gran laboratorio en vivo. Sí. Bueno, nos preparamos entonces para el miércoles. Bueno, coordinamos con Roberto y con Guillermo para seguir entonces el próximo miércoles con una segunda parte, ya un poquito más orientadas a las nuevas plataformas, aparte de Zoom, que han aparecido para acompañar a la educación. ¿Les parece? Yo agradezco por mi parte a Roberto y a Guillermo. La verdad, hemos aprendido un poquito más de lo que pasa, lo que está pasando en la educación. Y los dejo y los vuelvo a convocar para el próximo miércoles. Estamos coordinando, digamos, el próximo miércoles al mismo horario. Ya tendremos el detalle, ¿no? Fernando y yo lo estaremos avisando. Sí, si pudiéramos tener, aunque sea una muestra de una plataforma en universidad y una en colegio sería ideal, ¿no? Nos ayudaría a conocer funciona en colegios. De acuerdo. Voy a invitar a mi amigo Francisco Tafur de San Ignacio de Loyola a que nos acompañe también. He visto una buena experiencia por parte de ellos y estaremos confirmando quiénes serán los invitados, aparte obviamente de Roberto y Guillermo. Dejamos a Roberto para que se despida. Roberto, por favor, tus palabras finales. Claro que sí. No, yo de verdad agradezco César, agradezco Fernando, un gusto Guillermo haber estado en este café de miércoles, ¿no? Siempre un café. No, lo digo en plan bonito, ¿no? O sea, lo digo en plan bonito, en serio. No te preocupes, Roberto, no te preocupes porque un día me pasó a mí también. Se me salió
y dije café de miércoles cuando ya tenía... Pero no, disculpe, no decía en ninguna mala onda, al contrario. Es bien, o sea, son temas bien bonitos de conversar, bien importantes de conversar. Creo yo que todos estamos en un proceso de aprendizaje, ¿no? O sea, es un proceso en el cual estamos compartiendo, personas de distintas instituciones estamos intercambiando ideas, ¿no? Desde la UPC estamos moviendo este espacio también que se llama metared.pe, que es un espacio de encuentro entre las personas que están trabajando los temas de tecnologías educativas en universidades, digamos, de todas, ¿no? En el Perú, ¿no? Yo los invito también a la gente de otras universidades que sean parte de MetaRed, porque es importante compartir experiencias, es importante compartir los aprendizajes, estamos todos en el mismo carro, ¿no? O sea, queremos que esto sea mejores experiencias de aprendizaje para los estudiantes, queremos que sean mejores experiencias para los docentes. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Guillermo. Bien, muchas gracias también. Gracias a Café TI. Está el café ya conmigo. Gracias, César, Fernando. En efecto, el intercambio de experiencias es la incubadora con la que se genera innovación. Es verdad que esto va a ser muy útil y espero que podamos repetirlo. Gracias nuevamente. Muchas gracias, Guillermo. Gracias por tu presencia. Qué bueno. Un café interesante. Aquí Enrique Alvarado nos comenta, es un tema pendiente que da para mucho más, efectivamente. Vale la pena otra sesión. Así que el próximo miércoles tenemos otra sesión. Sí, y también café miércoles, aplausos y continuar. Acá hay un comentario que vale la pena ponerlo porque Angélica tiene razón, ¿no? La cosa se va más para lo tecnológico que para lo pedagógico. Hay que usar la balanza para equilibrar o dar peso mayor a donde corresponde. Y eso ya es parte de lo que hay que hacer, ¿no? Sí, pues es un tema de enfoque también y de disciplina, ¿no? Y estrategia, así es. Bueno, no hay que dejar de lado que finalmente la educación privada es un negocio, ¿no? O sea, va a depender mucho también de lo que quieran hacer y lo que necesitan, hoy más que nunca lo que necesitan hacer las instituciones para que tengamos una buena educación de nuestros hijos y saber comunicarnos a los padres, porque yo hasta ahora no he recibido al menos una comunicación donde me digan qué cosa es lo que se va a hacer con respecto a las metodologías el resto del año o lo que viene del año. Fernando, se nos fue el tiempo, salió el sol con todo de nuevo. Así que, por mi parte, muchas gracias, amigos. El miércoles a las 11 continuamos. Continuamos con educación y ¿cómo es? Es transformación radical. Así es. Bueno. Y vamos a pegarnos un poquito más hacia la parte, digamos, que tiene que ver con la tecnología. ¿Sí? Muchas gracias, amigos. Listo, muchas gracias. Un saludo para toda la gente que se ha conectado, ha sido muchísima gente. Saludos para todos y nos vemos el próximo miércoles. Gracias, Fernando. El miércoles con el mismo tema.